Señores, hoy comenzamos que Estados Unidos se está quedando sin huevos. Sí. Ayer, señores, le dijimos que en Filadelfia se habían robado 100,000 huevos. Ajá. Ustedes van a los supermercados y los huevos están más caros que nunca y en algunos lugares no encuentran huevos. Y no te dejan comprar más de una caja en muchos lugares también. En Puerto Rico se robaron no sé cuántos huevos que dejaron en la Isla del Encanto sin huevos también. Dios mío. Así creo que se robaron como 30,000 huevos o algo así. Ahora la gente no quiere robar otra cosa. Lo que quiere robar es huevos por lo caro que están. Hoy están súper caros. Tú vas al... Yo voy al supermercado. Sí. No, en serio. No, tú vas claro al supermercado. Sí, o lo pido. O lo pido, sí. ¿Y te parece que están caros los huevos? Están bien caros, sí. De hecho, el otro día fui con mi mamá y la verdad es que yo no me había dado cuenta y ella me dice, como están súper caros los huevos, y iba a comprar más. Y sobre todo los huevos orgánicos. Esos siempre han estado caros, la verdad. Esos siempre han estado caros, pero no, los huevos normales, una caja de huevos que te salían $4 pon tu $4.50, ahorita está casi en 6. Pero esto no es un chiste lo que yo estoy diciendo anteriormente, que se estaban quedando sin huevos. Esto es la realidad de lo que está sucediendo en este momento con algo tan básico como son los huevos. Ya tuvieron problemas hace como un año con esto, pero ahora, señores, ¿ustedes se imaginan que se vayan a robar 100,000 huevos? Que hay gente que ahora está asaltando los camiones que traen los huevos a compañías como Costco o diferentes lugares porque saben que los pueden vender y ganar mucho dinero, porque es una cosa que está cara, que es básica, un producto básico que necesita uno diariamente y que hay muchos supermercados que no los puedes encontrar. Imagínate, Raúl, que hace años tuvimos ese problema, ¿se acuerdan? Con el papel de baño y ahora está... Pero el papel de baño por lo menos lo puedes reemplazar con el periódico. Pero los huevos tampoco son esenciales, ¿verdad, muchachos? Con agua. Con agua, el que tiene un bidet. No. Pero no sé, con el calcetín. Yo no tengo ese problema porque yo no uso papel de baño, yo uso wipes. Que vienen mojaditos, ricos así, son... Oye, cuando vas al baño y no traes tus wipes, cuando estás en un baño público, ¿a poco no vas a los baños públicos? Por eso huele a Yasmín. Siempre trae en su bolsita. Este es un wipe y se llama, mira, no voy a decir el nombre, pero lo tengo aquí, claro. ¡Qué bueno! Nombre preparado, muy bien. No lo creías. No lo esperabas creía, eso. no me lo esperaba, muy bien. Si llevo mis wipes conmigo. No se ha dicho, hay muchas cosas, Perdón, me trabé horrible, Raúl, es que me dejaste pensando en el costo de los huevos. Esto es como mi esposa que me hace la vida imposible en la casa. Yo estoy trabajando en televisión el día entero, tengo que hacer 20,000 cosas, me vienen, oye, tú viste que tú no te acuerdas de lo que yo te dije ayer y esto y lo otro. Oye, tú no trabajas, por lo menos ocúpate tú de esto y déjame a mí trabajar. No, yo estoy, mira, tu esposa es una santa. No, pero es verdad, es verdad. No. Me viene, ¿tú sabes lo caro que están los huevos, esto, lo otro? ¿Tú sabes cuánto cuesta una docena de huevos? ¿Cómo? ¿Sabes cuánto cuesta una docena? No tengo la menor idea porque voy al grocery, pero no compro huevos. ¿No compro huevos? ¿Tú no comes huevos? ¿No te gustan? ¿En serio? Me encantan los huevos, pero yo no los compro. ¿Los compro tu esposa? Los compro a mi esposa. Ah, bueno, por eso entonces. ¿Sabes por qué? Porque yo voy y compro las cosas que ella no va a comprar. ¿Cómo qué? Compro el tipo de carne que yo quiero, los pescados que quiero comer, algunas de las otras cosas, el yogur que quiero, pero los huevos, que es una cosa básica, ella es la que sabe más de los huevos orgánicos que esto, que lo otro, y yo verdaderamente no sé de eso. Alguna vez si me mandan al grocery solo, trato de comprar los huevos, pero no soy especialista en esto. Pero esto es algo importante, que no solo lo estamos diciendo nosotros, es que ustedes que nos están viendo en sus casas, están sufriendo por el problema de los huevos. Así es, Raúl. El hijo de Sofía Vergara. Alejandra y Raúl, ¿esto qué es de huevo? ¿Qué están hablando acá de huevo? No, porque dijo, viene Manolo y con empanadas. Bueno, les traje un poquito de almuerzo porque yo sé que acá tienen hambre y acá como que no hay huevo en los Estados Unidos. Voy a ponerla aquí abajo. Sí. Entonces, les traje empanadas de carne, de pollo en salsa verde, de cebolla y queso. Y también hay croquetas de jamón y cebolla y queso? Yo la voy a probar. Mi amor, se me confundieron, entonces no sé. Intentemos a ver. Están buenísimas. Gracias. De pollo y salsa. Bienvenido. Gracias por tenerme
Se venden aquí en la Florida en farm stores y comenzando el próximo mes se venden en todos los Walmarts. Ah, o sea, las podemos encontrar en las Sí, en las tiendas, en la parte de la comida congelada. Pero si estás en la Florida, se venden en La Vaquita, en Bodega Taquería. Y este fin de semana estamos en un festival que se llama EatsCon, acá en Miami. A ver, cuéntame cómo Manolo. salieron las recetas. ¿De dónde salieron? Son mías. ¿Cómo salió la idea de esta empanada? ¿De tu mamá o tuya? Bueno, mi mamá come las empanadas, pero yo las hago. No porque te las cocinas. Exacto. No, yo llevo toda mi vida cocinando. Entonces, cuando salió esta idea, fue como algo como muy orgánico, muy natural. Entonces nos reunimos con Sam Nazarian, que es como que el mejor del hospitality. Y poquito por poquito, hace 4 años, creció esta idea. Y aquí estamos. La estamos en junio y nos está yendo súper bien, gracias a Dios. Y las empanadas son horneadas, porque están riquísimas. Son fritas donde la hice en la fábrica, pero cuando las estás calentando en tu casa las puedes hornear, lo puedes meter en el air fryer o también fritar Bueno, no otra tiene vez. nada de grasa. Gracias. Pues está muy rica, la verdad que sí. ¿De dónde sale el nombre Toma? Bueno, a mi mamá le dicen la Toti y a mí me dicen Manolo. Toma y también toman empanada. Entonces, ¿cómo ser el hijo de Sofía Vergara? Bueno, es igual que ser cualquier hijo de mamá latina. Te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Exacto, aunque el que cocino soy yo, el que limpio soy yo, el que organiza la casa soy yo, entonces en verdad la mamá soy yo. Ay. ¿Qué pasó? Oye, ¿Qué pasó? ¿cuál es tu empanada favorita? La que dices, tú, esta es la que tienen que probar. A mí me gusta la de pollo con salsa verde, porque no Ah, es la que me estoy comiendo. es común, es como el chef de nosotros, ejecutivo, es mexicano. Entonces mira, me imaginé. él le echa como su salsa mexicana y también la de cebolla y queso, que es el French onion. Señores, recuerden que pueden ver mucho más del show sin editar ahora mismo en nuestro canal de YouTube del Gordo y la Flaca. Solamente tienen que escanear el QR code que está en pantalla para ir al canal del Gordo y la Flaca. Suscríbanse también, por favor, para que vean todo lo que pasa, que pasan muchas cosas más de lo que usted ve en televisión, déjame decirle. Así- Oye, ¿qué edad tú tienes ya? 33. la edad de 33 Jesús. años, Oye. 33. Y cuando yo he dicho, oye, una mamá latina, y especialmente Sofía, te vuelve, oye, tienes que hacer, ven para la casa, ven a hacer esto, no hagas esto, no salgas aquí. Todavía. Sí, todavía. Sí, claro. Sí, ¿para dónde vas? ¿Para el gimnasio? ¿Por qué? Llámame cuando llegues Sí, allá. ay, ¿Qué está pasando? Eso Espérate. nunca va a cambiar. ¿Qué está pasando? Oye, Sí, ¿qué no. parecen buitres aquí comiendo? No se van a acabar, no se preocupen. ¡Entra, entra!